Es un gusto para mí leer para ustedes Un escándalo en Bohemia, del autor Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo primero. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez se ha oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al resto del sexo débil. No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás hablaba de las pasiones, aun de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelentes para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres, pero para el razonador preparado, admitir tales intromisiones en su propio temperamento, cuidadosamente ajustado, era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales. Una basura en un instrumento sensitivo o una grieta en un lente finísimo no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y, sin embargo, para él no hubo más que una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Había visto poco a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había alejado. Mi propia felicidad y los intereses domésticos que surgen alrededor del hombre que se encuentra por primera vez convertido en amo y señor de su casa eran suficientes para absorber toda mi atención, mientras que Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma de bohemio, permaneció en nuestras habitaciones de Baker Street, sumergido en sus viejos libros y alternando de semana en semana entre la cocaína con la ambición y la somnolencia de la droga con la feroz energía de su propia naturaleza inquieta. Continuaba, como siempre, profundamente interesado en el estudio del crimen y ocupando sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar los misterios que habían sido abandonados por la policía oficial como casos desesperados. De vez en cuando escuchaba algún vago relato de sus hazañas, su intervención en el caso del asesinato Trepov en Odessa, su solución en la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Tricomali y finalmente en la misión que había realizado con tanto éxito para la familia reinante de Holanda. Sin embargo, más allá de estas muestras de actividad que me concretaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888, volvía de visitar a un paciente. Había vuelto al ejercicio de mi profesión como médico civil, cuando mi recorrido de regreso a casa me obligó a pasar por Baker Street. Al pasar por aquella puerta tan familiar para mí, que siempre estará asociada en mi mente a la época de mi noviazgo y a los oscuros incidentes del estudio de En Escarlata, me sentí invadido por un intenso deseo de ver a Holmes y de saber cómo estaba empleando ahora sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas. Al levantar la mirada hacia ellas, noté su figura alta y esbelta pasar dos veces, convertida en negra silueta, cerca de la cortina. Estaba recorriendo la habitación rápida y ansiosamente, con la cabeza sumida en el pecho y las manos unidas por la espalda. Para mí, que conocía a fondo cada uno de sus hábitos y de sus estados de ánimo, su actitud y comportamiento eran reveladores. Estaba trabajando de nuevo, se había sacudido de sus ensueños toxicómanos y estaba sobre la pista candente de algún nuevo caso. Toqué la campanilla y fui conducido a la sala que por tanto tiempo compartí con Sherlock. No fue muy efusivo, rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme, casi sin decir una palabra, aunque con los ojos brillándole bondadosamente, me indicó un sillón, me arrojó su cajetilla de cigarrillos y señaló hacia la botella de whisky y un sifón que había encima de una cómoda. Entonces se puso de pie frente al fuego y me miró con detenimiento tan peculiar de él. El matrimonio le sienta bien, me dijo. Creo, Watson, que ha aumentado unas 7 libras y media desde que no nos vemos. 7, contesté yo.
Debí haber pensado un poco más antes de decir eso, y veo que está ejerciendo de nuevo. No me había dicho que intentaba dedicarse a la profesión. Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada? Mi querido Holmes, protesté yo, esto es demasiado. Si hubiera vivido hace unos siglos, habría muerto en la hoguera por brujería. Es cierto que el jueves salí a dar un paseo por el campo y llegué a casa empapado, pero me he cambiado de ropa y no puedo imaginarme cómo deduce esto. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa la ha despedido. Tampoco imagino cómo logró adivinarlo. Holmes sonrió para sí y se frotó las manos, largas y nerviosas. ¿Es la simplicidad misma? Mis ojos me dicen que en la parte exterior de su zapato izquierdo, exactamente donde alumbra mejor la luz, la piel está raspada toscamente en 6 lugares, trazando rayas paralelas. Obviamente, esto ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo que cubría el zapato, pero lo hizo con positiva torpeza, sin cuidado alguno. De ahí mi doble deducción de que se expuso a la lluvia y de que tienen un espécimen en particular incompetente de la maligna servidumbre londinense. En cuanto al ejercicio de su profesión, si un caballero entra a esta habitación oliendo a yodoformo, con una mancha negra de nitrato de plata en el índice derecho y una prominencia en el lado del sombrero de copa, mostrando de dónde ha escondido su estetoscopio, necesitaría ser muy tonto para no declararlo miembro activo de la profesión médica. Pude evitar echarme a reír por la facilidad con que explicaba sus deducciones. Cuando le oigo exponer mis razonamientos, comenté: la cuestión me parece siempre ridículamente simple, que me siento seguro de que podía haber hecho fácilmente las mismas deducciones que usted. Sin embargo, a cada nuevo caso que se me presenta de sus aparentes extraños poderes, me siento desconcertado hasta que me explica el proceso que siguió. Y no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted. Es posible, contestó encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. Usted ve, pero no observa. La distinción es perfectamente clara. Por ejemplo, ¿usted ha visto con frecuencia la escalera que conduce del vestíbulo a esta habitación? Ciertamente. ¿Cuántas veces? Bueno, varios centenares de ocasiones. Entonces, ¿podría decirme cuántos hay? ¿Cuántos escalones? No sé. Ahora comprende. Usted no ha observado, a pesar de haber visto. Eso es lo que quería decirle. Ahora bien, yo sé que hay 17 escalones porque he visto y he observado. Por cierto, ya que está interesado en estos problemitas y que ha sido lo bastante amable como para publicar una o dos de mis experiencias, quizá le guste ver esto. Me entregó una hoja de papel grueso de un suave tono sonrosado que había estado hasta entonces sobre la mesa. Me llegó en el correo de la tarde. Léala en voz alta. La nota no tenía fecha, ni firma, ni domicilio del remitente. Decía: visitará usted esta noche, faltando un cuarto para las 8, un caballero que desea consultar a usted sobre un asunto de extrema importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que es usted persona a quien puede confiarse asunto de tal importancia, que nada lo que se dijera al respecto resultaría exagerado. Esos datos de usted de todas partes hemos recibido. Procure, por tanto, estar en su casa a esa hora y no se sorprenda si su visitante se presenta enmascarado. Este es un asunto realmente misterioso, comenté. ¿Qué cree que pueda significar? No tengo datos todavía. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener datos. Insensiblemente, uno empieza a retorcer los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Pero, ¿qué deduce de la nota misma? Examiné con cuidado la escritura y el papel que habían usado para escribir. El hombre que la escribió está en buenas condiciones económicas, comenté tratando de imitar el raciocinio de mi compañero. Este papel no puede adquirirse por menos de media corona. El paquete es peculiarmente grueso y resistente. ¿Peculiar? Esa es la palabra exacta, dijo Holmes. No es papel inglés,
Colóquelo contra la luz. Lo hice y vi una E mayúscula con una G minúscula, una P y una G mayúscula con una T minúscula marcadas en la superficie del papel. ¿Qué deduce de esto?, preguntó Holmes. Es el nombre del fabricante, sin duda, o más bien su monograma. De ningún modo. La G mayúscula con la T minúscula significan Gesellschaft, que es equivalente en alemán de compañía, es la abreviatura acostumbrada equivalente a nuestra compañía. P, desde luego, significa papier. Ahora veamos lo de la EG. Consultemos nuestra guía confidencial. Bajo un pesado volumen marrón de uno de los anaqueles, Eglonis, aquí estamos, Egría, en un país en el que hablan alemán, en Bohemia, no lejos de Karlsbad, notable por haber sido la escena de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y de papel. ¿Qué le parece eso, hijo mío? Sus ojos brillaban al arrojo una gran nube azulosa de su cigarrillo. El papel fue hecho en Bohemia, exclamé. Precisamente. Y el hombre que escribió la nota es alemán. Noté la construcción un poco forzada de esta frase. Estos datos de usted de todas partes hemos recibido. Un francés o un ruso no hubieran escrito así. Es el alemán quien cambia la construcción de las frases de esta forma. Solo queda, por tanto, descubrir que desea este alemán que escribe en papel bohemio y que prefiere usar una máscara a mostrar su rostro. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas. Se escuchó el ruido claro de herraduras de los caballos y el rozar de las ruedas sobre el pavimento, seguidos por el llamado brusco de una campanilla. Holmes silbó. Son 2 caballos, lo deduzco por el ruido de las pisadas, dijo. Sí, continuó, asomándose por la ventana. Es un elegante carruaje con 2 verdaderos ejemplares equinos, cuando menos de 150 guineas cada uno. En este caso hay dinero, Watson, a falta de otra cosa. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. De ningún modo, doctor. Quédese donde está. Esto promete ser interesante. Sería una lástima que se lo perdiera. Pero un cliente, no se preocupe por él. Quizás yo necesite su ayuda o quizás él mismo la requiera. Aquí viene. Siéntese en ese sillón, doctor, y préstenos toda su atención. Unos pasos lentos y pesados que se habrían escuchado en las escaleras y en el corredor se detuvieron exactamente frente a nuestra puerta. Entonces se escuchó un llamado brusco e imperativo. Pase, ordenó Holmes. Entró un hombre que difícilmente medía menos de 2 metros de estatura, con el pecho y las extremidades de un Hércules. Su apariencia era la de un personaje rico, con una ostentación que en Inglaterra se habría considerado muy cercana al mal gusto. Gruesas bandas de astracán atravesaban sus mangas y en el frente de su gabán cruzado, mientras que su gran capa de paño azul índigo estaba ribeteada y forrada con seda de color rojo subido. La aseguraba en su cuello con un broche que tenía una solitaria y gigantesca aguamarina. Las elegantes botas, que se extendían hasta la mitad de la pantorrilla, completaban la impresión de bárbara opulencia que sugería toda su apariencia. Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y su rostro estaba casi oculto tras una gran máscara negra en forma de antifaz, que parecía haberse colocado en aquel momento, pues al entrar todavía tenía levantada la mano hacia la máscara. La parte inferior de la cara, que quedaba al descubierto, revelaba a un hombre de carácter fuerte, con labios gruesos y prominentes y una barbilla larga y puntiaguda que sugería una resolución rayana en la necedad. ¿Recibió usted mi nota?, preguntó, con voz áspera y profunda, y con acento alemán muy marcado. En ella le avisaba que venía. Nos miró a los dos, sin saber a quién dirigirse. Le suplico que tome asiento, dijo Holmes. Este es mi amigo, el doctor Watson, quien en algunas ocasiones ha tenido la bondad de ayudarme a solucionar mis casos. A quien tengo el honor de dirigirme. Habla usted con el conde von Krahn, un noble bohemio. Tengo entendido que este caballero, su amigo,
Es el hombre de honor y discreción en cuya presencia puedo hablar sobre un asunto de la más grande importancia. Si no, preferiría hablar a solas con usted. Me levanté para irme, pero Holmes me tomó del brazo y me obligó a volver a instalarme en el sillón. Los dos o ninguno, dijo. Puede usted decir ante este caballero cualquier cosa que pueda decirme a mí. El conde encogió sus anchos hombros. Entonces empezaré por suplicar a ustedes absoluto silencio respecto al asunto que me trae aquí. Dentro de los 2 próximos años, al final de este tiempo, el asunto ya no tendría importancia. Por el momento, debo señalar que no es exagerado afirmar que la cuestión es de tal magnitud que podría influir en la historia europea. Prometo discreción, aseguró Holmes, y yo también. Ustedes perdonarán esta máscara, continuó nuestro extraño visitante. La augusta persona que me emplea desea que su agente sea desconocido para ustedes, y debo confesarles que el título que yo mismo me he dado hace un momento no es precisamente el mío. Lo comprendí, desde luego, dijo Holmes secamente. Las circunstancias son muy delicadas y deben tomarse todas las precauciones para evitar lo que amenaza ser un inminente escándalo y que podría comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. Para hablar francamente, el asunto gira en torno de la gran casa de Ormstein, soberanos de Bohemia por generaciones. También me di cuenta de eso, murmuró Holmes, sumiéndose en el sillón y cerrando los ojos. Nuestro visitante miró sorprendido de la figura lánguida y perezosa del hombre que le había sido descrito como el razonador más genial y el agente investigador más activo de Europa. Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su cliente. Si Su Majestad tiene la bondad de explicarme su problema, podré aconsejarle mejor. El hombre se levantó de su silla de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro, con muestras de agitación incontrolable. Entonces, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara del rostro y la arrojó al suelo. Tiene razón, gritó. Soy el rey. ¿Para qué tratar de ocultarlo? Es cierto, ¿para qué? Murmuró Holmes. Su Majestad no había hablado aún y yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gotfried Sigismund von Holstein, Gran Duque de Kampfenstein, el rey de Bohemia por herencia. Debe comprender, dijo nuestro extraño visitante, sentándose de nuevo y pasando la mano sobre su ancha cara y blanca frente. Debe comprender que no estoy acostumbrado a hacer estos negocios personalmente. Sin embargo, el asunto era tan delicado que no quise confiarlo a un agente. Eso habría significado quedar a su merced. He venido de incógnito desde Praga con el objeto de consultarle a usted. Entonces le suplico que haga su consulta, dijo Holmes, cerrando los ojos una vez más. Los hechos en concreto son los siguientes. Hace unos 5 años, durante una prolongada visita a Varsovia, trabé conocimiento con la bien conocida aventurera Irene Adler. Ese nombre es, sin duda alguna, familiar para usted. Tenga la bondad de ver qué dice mi índice sobre ella, doctor, murmuró Holmes sin abrir los ojos. Durante muchos años había adoptado el sistema de anotar todos los párrafos referentes a hombres y cosas que se publicaban en periódicos, de tal modo que era difícil mencionar un tema o una persona sin que él pudiera contar de inmediato con información al respecto. En este caso encontré la biografía de la mujer entre la de un rabí hebreo y la de un marino que había escrito una monografía sobre los peces que habitan en los mares profundos. Déjeme ver, exclamó Holmes. Nació en Nueva Jersey en el año de 1858. Contralto. La Scala. Mm, Prima donna de la Ópera Imperial de Varsovia, sí. Retirada de escena. Ajá, viviendo en Londres actualmente. Eso es. Su Majestad, entiendo. Se mezcló con esta joven, le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora está deseoso de recobrar esas cartas. Precisamente. Pero, ¿cómo? ¿Hubo matrimonio secreto? No. ¿Nada de papeles legales o certificados? Ninguno.
Entonces no acierto a comprender a su majestad si esta joven presentara sus cartas para realizar un chantaje o con cualquier otro propósito, ¿cómo iba a probar su autenticidad? Por la escritura, falsificada, mi papel privado, robado, mi propio sello, imitado, mi fotografía, comprada. Los dos estamos en la fotografía. Ah, caramba, eso sí es terrible. Su Majestad cometió una tremenda indiscreción al fotografiarse así. Estaba enamorado, loco. Se ha comprometido muy seriamente. En aquel entonces era solo príncipe, era joven y aún ahora no tengo más que 30 años. Esa fotografía debe recobrarse. Hemos tratado de hacerlo y hemos fracasado. Su Majestad tendrá que pagar. Debe ser comprada. Ella no la venderá. Robada entonces. Se han hecho 5 intentos. En 2 ocasiones, ladrones a mi servicio han registrado su casa. Una vez le robamos el equipaje cuando iba de viaje. 2 veces la han registrado mujeres pagadas por mí sin resultado. No hay rastros del retrato. Absolutamente ninguno. Holmes se echó a reír. Es un problemita bastante complicado, dijo. Y muy serio para mí, contestó el rey en tono de reproche. Mucho, realmente. ¿Y qué se propone hacer con la fotografía? Arruinarme. ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme. Eso es sabido. Con Clotilde Lodman von Saxe-Meiningen, hija segunda del rey de Escandinavia. Quizás conozca usted los estrictos principios de su familia. Ella misma es la personificación de la delicadeza. Una sombra de duda en cuanto a mi conducta pondría fin a nuestro compromiso matrimonial. Irene Adler amenaza con enviarles la fotografía y lo hará. Sé muy bien que lo hará. Usted no la conoce, pero tiene un alma de acero. Tiene el rostro de la más hermosa de las mujeres y la mente del más resuelto de los hombres para evitar que yo me case con otra mujer. No hay extremos a los que ella no sea capaz de ir. No los hay. ¿Está seguro de que no la he enviado todavía? Estoy seguro. ¿Por qué? Porque me dijo que la enviaría el día que el matrimonio fuera proclamado públicamente. Eso será el próximo lunes. Oh, entonces nos quedan 3 días aún, dijo Holmes con un bostezo. Es una gran fortuna, pues tengo 1 o 2 asuntos de importancia que atender por el momento. Su Majestad, desde luego, pasará unos días en Londres, ¿no? Ciertamente me encontrará en Lyon bajo el nombre del conde von Krahn. Entonces lo visitaré para notificarlo sobre el progreso de nuestras indagaciones. Le ruego que lo haga. Vivo invadido por la ansiedad. ¿Y qué me dice respecto al dinero? ¿Tiene usted carte blanche? Absolutamente. Le aseguro que le daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía. Y en lo que se refiere a los gastos, de momento, el rey sacó una pesada bolsa de cuero del interior de su gabán y lo colocó sobre la mesa. Hay 300 libras en oro y 700 en billetes, dijo. Holmes extendió un recibo por la cantidad en una hoja de papel y se lo entregó. ¿Sabe usted cuál es el domicilio de la dama? Preguntó. Es Bryan Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes tomó la nota de aquellos datos. Otra pregunta, dijo con aspecto pensativo. ¿Era de cuerpo entero la fotografía? Lo es. Entonces, buenas noches, Su Majestad. Confío en que pronto tendremos buenas noticias para usted. Y buenas noches, Watson, añadió mientras el carruaje real se alejaba estrepitosamente. Si tiene la bondad de visitarme mañana por la tarde, a las 3 en punto, tendré mucho gusto en discutir este asunto con usted. Fin del capítulo 1.